Y el día de hoy es lunes, hay alegría, hay optimismo, hay entusiasmo por una nueva semana y también es el día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. Un aniversario luctuoso más, Oscar, de Emiliano Zapata, en donde decíamos al momento de la nota, pues cuántas cosas no hay pendientes, ¿no? El sector agropecuario en nuestro país pues sigue en declive, no somos autosuficientes en producción de alimentos, la tierra sí regresó a quienes la trabajan con sus manos, pero ya la están vendiendo. En fin, un tema amplio en ocasión del aniversario de la muerte de Emiliano Zapata, ¿no? Exacto, quienes realmente gobiernan este país, no hablo de los políticos, ocuparon el hecho de que nosotros dejamos de ser ciudadanos a través de el bombardeo de la televisión, que prefería vernos o que nos invitaba a estar viendo el fútbol o las telenovelas o a Raúl Velasco en su momento y lo que sucedió después en la televisión, que acudir a las urnas e impactar. Y entonces, veladamente o no tan veladamente, que hizo posible la reprivatización de la tierra social, data de los tiempos de Salinas de Gortari, te estoy hablando de que ya pasaron muchísimos años. Sí. Y pues bueno, es muy triste. Y todo esto, aparte, ha traído una dependencia alimentaria enorme para el país. Importamos gran cantidad de lo que de lo que necesitamos para comer. Eso ha sido una de las cosas que ha traído la reprivatización de la tierra. Se exportan, se dedica la tierra a cultivos de exportación, pero no se incentiva la producción de maíz, frijol y trigo, porque desde Salinas de Gortari dijeron, ¿para qué vamos a sembrar si sale más barato importarlo? Claro. Y lo mismo dijeron con las vacunas, cuando nosotros fabricábamos vacunas a este país, dijeron, no, es más barato importarlo, y todo era más barato importarlo, y ahora dependemos bastante, demasiado, de Estados Unidos. Y la tierra, pues ya se ha dicho muchas veces, ¿no? Si Zapata viviera, pues ya del puro berrinche, si regresara del berrinche, se volvía a morir. Pero pues bueno, todos hemos sido cómplices de este retroceso, Evaristo. No estoy diciendo que la vida durante los tiempos de Emiliano Zapata fuera buena, no, era terrible, más en el estado de Morelos. Y el gobierno de México, el que presidía Carranza, aplicó tácticas que después también usó Estados Unidos en Vietnam, que tú has visto, ¿no? La tierra arrasada, donde los aviones y los helicópteros de Estados Unidos quemaban todo. Pues bueno, en Morelos, para acabar con Zapata, quemaron todo, vaciaron las ciudades, obligaban a la gente a dejar libre Jojutla, principalmente Cuernavaca y Puente de Isla, fueron las comunidades más grandes que se vaciaron totalmente. Y no era bueno vivir en los tiempos de Zapata, pero lo que él hacía permitió, a pesar de que fue derrotado, muerto a traición y todo, la influencia notable que tuvo los ideales bajo los cuales él decía pelear, fueron tan fuertes que para pacificar Morelos, el gobierno federal, por ejemplo, construyó el ingenio Emiliano Zapata. El Seguro Social tiene una red muy amplia de instalaciones, las unidades de medicina familiar, los centros de seguridad social. La ley cambió desde la Constitución para que crear la propiedad social. O sea, su influencia política e ideológica fue demasiado grande para el pequeño ejército que siempre tuvo, aunque ese pequeño ejército en algún momento conquistó la Ciudad de México. O sea, es una serie de contradicciones, como todo mundo era un ser humano muy contradictorio, o aquí no hay quien le achaca cosas buenas, hay mucha gente que dice, era un violador, era un bueno, pero lo que él defendió, así como Benito Juárez intentó vender el Golfo, una parte de Oaxaca para financiar su gobierno y que finalmente al Congreso se lo impidió, todos somos humanos, pero en el contexto en el que se vivían, las cosas se interpretaban de otra manera. Pero más allá de contexto, las ideas principales, tanto de Juárez como de Zapata, eran tan fuertes, eran tan bien enfocadas,
que hasta la fecha siguen aquí. Zapata es un héroe mundial, ¿sabías? Sí, sí, cómo no. Se sabe que en Cuba, por ejemplo, lo reconocen y en otros países En África, en de Asia. Europa, en América, él tuvo un auge cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero en realidad él es una figura al estilo del Che, no tan iconográfica, no tan presente en las paredes, en las playeras y todo, pero Zapata es un ejemplo y es un ideal para todo mundo menos para los morelenses, porque aquí dejamos que esos ideales fueran intervenidos, apropiados por los políticos que solo prometen demagogia y que ya ni siquiera vienen a los homenajes. Así es, y hablando de políticos, Oscar, y hablando del inicio de la Revolución Mexicana, que fue el sufragio efectivo y la no reelección, ahí tenemos que en estos tiempos electorales hay 12 diputados que están buscando o reelección u otro cargo y no se han separado de sus respectivos cargos. Imagínate, ellos mismos, los diputados, hacen la ley para favorecerse a sí mismos y hoy ahí tenemos a 12 que sin pedir licencia, por lo menos hasta este momento, pues están buscando otro cargo de elección popular y hay algunos que muy seguramente lo van a conseguir por la posición de privilegio que tienen. El poder legislativo, tanto federal como estatal como local, se ha convertido en enemigo de la sociedad mexicana. Todo nació desde el Congreso Federal en los tiempos de Peña Nieto, cuando se legisló para quitar el principio de la no reelección, que por eso, por la reelección durante 30 años de Porfirio Díaz, fue el principal motivador para iniciar la Revolución Mexicana, que costó 1 millón de muertos, como si hoy, y si las circunstancias se repitieran, y espero que nunca se repitan, murieran 13 millones de mexicanos en un periodo de 3 años por una guerra. Imagínate la cantidad de muertos que costó luchar contra la reelección. Por eso, hasta en los documentos oficiales decía sufragio efectivo, no reelección. Así es. Algunos que se les ha olvidado quitarlo todavía tienen por ahí. Los diputados de la legislatura del Congreso de la Unión, la anterior legislatura, no solamente abusaron de su posición para darse un sitio de privilegio, no solamente abusaron para quitar la no reelección, sino que le dieron a los diputados el privilegio de poder reelegirse más ocasiones que cualquier otro cargo público sometido a las urnas. Y los diputados federales actuales aprovecharon eso para todavía rematar y cambiar la Constitución para que pudieran ellos reelegirse sin tener que dejar los cargos. Fue de los primeros cambios trascendentales que hizo Morena cuando no podían negociar, no se ponían de acuerdo para nada, pero para eso se pusieron de acuerdo y lo hicieron. Y obviamente todo eso fue replicado a nivel local. Tú sabes que la legislatura morelense pues no se pone de acuerdo para nada, pero para eso sí tuvieron la oportunidad de legislar por amplia mayoría y no están obligados a retirarse de los cargos. Pero te decía, son enemigos de la sociedad porque dame el nombre de un legislador que haya hecho algo bueno por la ciudadanía de Morelos. Yo no encontraría a nadie, porque lo que ellos dicen es que fueron buenos, desde las propuestas que animalistas, que para defender la vida o para las cuestiones de género. Lo verdaderamente trascendente para ellos ha sido nada más mantener el cargo y pues bueno, ahora estamos viendo que solo hay que seguir incrustados en el presupuesto. Quizá tienen un poco más de valor quienes buscan una alcaldía, porque allí son otro tipo de circunstancias, se salen de su ámbito de confort, pero no totalmente, porque pues aprovechan y siguen. Seguir en el cargo no quiere decir que sigan como diputados, no quiere decir eso, o sea, va a seguir haciendo leyes y no, quiere decir que siguen cobrando. Así es, siguen cobrando y la legislatura pues no ha podido salir de este rezago y pues prácticamente ya no se ve que lo pueda hacer porque en este periodo electoral pues baja mucho la actividad, ¿no? Las leyes de ingresos de los ayuntamientos, que tan necesarias son para enfrentar el conflicto económico provocado por la pandemia, no han sido aprobados. Estamos en abril. Por ejemplo, la ley para el uso obligatorio de los cubrebocas no puede estar vigente con plenitud porque las sanciones van en las leyes de ingreso que no se han aprobado y hay un montón de... La ley de uso de plásticos
O plásticos de un solo uso también. A esa le falta el reglamento y ese está Pero en poder. igual no se puede aplicar. Pero ya está en el poder está en la cancha del poder ejecutivo. Bueno, menos mal. Sí, pero fuera de eso, mira, faltan nombrar 6 magistrados del Poder Judicial, falta nombrar a 2 consejeros, perdón, y próximamente a 3 del IMIPE. Y falta el auditor superior el titular del órgano superior de fiscalización, que tiene 3 años que no lo pueden nombrar. Así es. Y faltan un montón de puestos que son relevantes, aunque por un lado está bien porque van a poner a sus amigos. Pues por un lado está bien, pero por otro lado, ¿qué pasa con el presupuesto, no? ¿A dónde se va? ¿Qué ocurre con él? Pero bueno, Oscar, otro tema importante es... Dijiste lo más importante, Boris, ¿qué ocurre con el presupuesto? Porque independientemente de lo que acabo de decir, una de las cosas que el Congreso ha sido omiso es en la revisión del uso del presupuesto, en todas las áreas. Las auditorías que deberían de hacerse no se hacen, y pues por eso hay tanta impunidad y tanta robadera en los ayuntamientos y en todas las estructuras que pudieran manejar presupuesto, porque no tienen quien les fiscalice. Es una impunidad total. Claro, de ahí la importancia pues en que todos los órganos tengan al que esté a cargo y que se pueda aplicar la ley, las auditorías, el seguimiento de los diputados a los municipios, que también esa es una de sus obligaciones, ¿no? Pero bueno, Oscar, otro tema que también es importante mencionar es que el gobierno del estado celebra que ya se vacunó en segunda dosis a prácticamente pues un buen porcentaje de adultos mayores ya con su segunda dosis, aunque hay municipios a los que todavía les falta la primera dosis. Esto todavía hay que tomarlo con reserva, no es de que ya se vaya a acabar la pandemia, hay que tener precaución y hay que esperar que se complete el esquema de los adultos mayores para después seguir con los demás, ¿no? Exacto, Evaristo, el recuento que hacían no incluye Cuernavaca. Cuernavaca es la principal concentración de ciudadanos, hay 79,000 personas, creo, de más de 60 años, de las cuales solo han sido vacunadas como 17,000 en la primera etapa, cuando se eligió a mayores de 75 años. Hoy empezó la segunda etapa de vacunación, no la segunda dosis, sino la segunda etapa, en donde se van a vacunar creo que a 30,000 personas que tengan más de 60 años en Cuernavaca. Lo clásico, las largas filas en la zona militar, en el hospital militar, en la unidad deportiva Fidel Velázquez, en la universidad. Pero ahora tiene la variante de que la primera vez solamente hubo un centro de vacunación desde vehículos, que fue la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el campus Chamilpa, en donde avanzaron, creo que en 2 días hicieron lo que estaba programado para 3, y ahora hicieron 2 centros de ese tipo, la misma universidad del campus Chamilpa y en instalaciones de la 24ª zona militar, que accedes tú por la avenida Emiliano Zapata y vas a ir a salir en el recorrido en vehículo, y no estamos hablando de que, ay, qué bueno que a los que tienen carro los van a vacunar, no. Quiere decir que en un vehículo, independientemente de quien tenga la fortuna de tenerlo o de rentar un taxi o lo que sea, en ese lugar van más de una persona, en una unidad van 2, 3 o hasta 3 personas. Hasta 3 máximo. Así es. Entonces se agiliza notablemente y hace más eficiente el método, y las personas que no tienen el privilegio de tener un vehículo pues tienen también sus centros de vacunación donde se hacen filas, pero esas filas se reducen porque quienes iban a disputar un lugar en las colas pues y tienen otra oportunidad, lo hacen en otro sitio, y es una mejoría para ambas clases, ambos grupos sociales. Y pues bueno, esperemos que con la experiencia de la primera etapa y ahora que se han instalado creo que 2 o 3 centros de vacunación adicionales, se avance, porque pues ya está por estallar lo que llaman la tercera ola de los que se portaron mal, que no respetaron las condiciones sanitarias durante los días de Semana Santa, no las vacaciones, sino específicamente el jueves, el viernes, sábado santo, el domingo, no sé. Que ya cumplió una semana. Exacto, y a los 14 días es cuando empieza
a sacarse los síntomas, pero también la contagiadera, pues. Y entonces las personas que se contagian y que son de los grupos de edad comprometidos, mayores de 60 años, con diabetes, hipertensión y todo lo demás, podrían estar protegidos y puede haber contagios, pero la gente no va a morir en las cantidades que murieron. Aquí en Morelos ya van a llegar a 3,000 los muertos. Sí, sí. 3,000 en un año, un poquito más de un año, es un montón de personas que se han ido, por ejemplo, todos los días usted ve en el Facebook las esquelas de gente que ha fallecido, que era gente estimada, o que era gente entrañable, o que era gente notable, y que tenía mucho que aportar a esta sociedad, pero que ya no lo va a hacer porque la epidemia se lo llevó. Entonces, ojalá y esta vacunación, la que empezó hoy en Cuernavaca, donde está el mayor lugar, porque 22 municipios, creo que no totalizan la población que se va a vacunar hoy. Así es, como dices, se concentra el mayor número de adultos mayores, la capital del estado, y bueno, hay que tomar con reserva, aunque hayan completado su esquema de vacunación, todavía falta mucho, son el porcentaje de adultos mayores que hay en Morelos es un estado pequeño, muy aproximadamente pequeño. 2 millones de habitantes, un 10-15% de adultos mayores, que serían en todo caso los que estarían ya vacunados, falta la mayoría de la población, hay que seguir manteniendo las medidas recomendadas. También quiero hacer notar, el contexto es importante, Evaristo, que en la mayor parte de los países del mundo ni siquiera han empezado los esquemas de vacunación, porque las vacunas están siendo no acaparadas, se concentran. La producción de vacunas la tienen unos cuantos países europeos, Estados Unidos, China e India, y pues es obvio que le tienen que dar, y Rusia, que le dan prioridad a su país. Rusia, extrañamente, ¿saben cuánta gente ha vacunado? Rusia tiene 135 millones de habitantes, es el país territorialmente más grande de la Tierra. ¿Y cuánta gente crees que se ha vacunado con la vacuna rusa? Unos 3 millones. Bueno, más o menos 5 millones de habitantes de 135, y cuando ellos tienen la vacuna, la gente no acude a los centros de vacunación y no tienen la cobertura de rebaño que, por ejemplo, ya está alcanzando Inglaterra. Pero la mayoría de las naciones no tienen el alcance de vacunación que nosotros tenemos en México. Ignoro los porcentajes en otros estados, pero en Morelos, aunque falta un montón de gente, lo que sea, pero en realidad hemos tenido el privilegio de que un porcentaje notable, y sobre todo los más vulnerables, ya puedan estar bajo la protección. Los estudios recientes, mira, en Madrid, lo que llaman la comunidad, como el Estado de Madrid, la Comunidad de Madrid, que tiene como capital a la ciudad del mismo nombre, tiene alrededor de 330,000 personas mayores de 70 años, 70, 80, 90. La pandemia dejó en el primer año 33,000 muertos entre ancianos. 10%. Ajá. Allá hay muchos ancianos que están en asilos. Allí los asilos fueron una matazón. Había lugares en donde los cadáveres se amontonaban porque se morían tantos que no los alcanzaban a sacar a tiempo. A partir de que completaron el esquema de vacunación, en abril hicieron el corte. ¿Sabes? Desde el que acabaron el esquema hasta ahora, ¿cuánta gente ha muerto en esos asilos? Yo digo que mucha menos, ¿no? Nadie. Se han muerto de otras enfermedades, pero la vacunación logró evitar las muertes. Entonces, por lo menos de esa enfermedad. Sí, de COVID, hablamos de COVID nada más. Entonces, pues imagínate, sí sirve la vacuna. Definitivamente, como se ha dicho, es mejor ponérsela con los riesgos que pudieran tener algunas marcas de vacunas que no ponérsela. Y bueno, Oscar, para terminar, Alpuyeca ya está insistiendo, haciendo trámites para ser municipio indígena. Ya tenemos 2 aquí en la zona sur, y Alpuyeca allá en Xochitepec pues ya se quiere independizar. No sé si esto sea una buena idea viendo cómo están los otros municipios, pero pues ellos quieren su autonomía. No es una buena idea, pero la legislatura que trabajó a favor bajo las órdenes de Graco Ramírez cambió las condiciones necesarias para constituirse en municipio indígena, las hizo tan light, antes era necesario que, por ejemplo, la comunidad que aspirara o el territorio que aspirara a convertirse en municipio tenía que demostrar la autosuficiencia económica, o sea, tenía que el catastro, no sé, que podría tener ingresos suficientes, pero cambiaron la ley porque Graco quería darle a su hijastro Rodrigo Galloso los votos de esas comunidades indígenas que se hicieran municipios,
y prácticamente nada más basta con demostrar que tienen una población mayoritariamente indígena. Y pues todos los demás puntos de interés que evitaban que hubiera cosas irregulares o por lo menos que se distorsionara la constitución de un nuevo municipio, que fueron relegadas. Y pues tú sabes que Coatetelco, Sosocotla y Hueyapan carecen de capacidad para financiarse a sí mismos y solamente pueden vivir del presupuesto del Estado, pero ni siquiera han reunido los requisitos que marca la Constitución General de la República para recibir presupuesto completo, o sea, la delimitación, la clave que les tiene que entregar el INE una vez que se ha cumplido la delimitación territorial y todo lo demás. Entonces, Alpuyeca sería en la misma condición, tiene todo el derecho, porque cumple los requisitos, para convertirse en municipio indígena, y pues nada más le han estado dando largas. De eso se quejan, de que tiene creo que un año que presentaron la propuesta y el Congreso no les hace caso, pero no hay nada que les impida ser municipio. Y pues es terrible porque Alpuyeca es un cruce de caminos, ya ves que sí. Concentra el paso de la autopista a Acapulco, la autopista del Sol, la autopista federal a Acapulco, pero también en su paso a Taxco, hacia Grutas. Entonces, si allí en Alpuyeca no tienen presupuesto, no quieren a su consejo electo, lo que sea, y deciden cerrar carreteras, imagínate. Así es, se nos viene otra situación ahí. Yo recuerdo una vez cuando estaba yo de vacaciones, me fui hasta Chiapas y en un recorrido turístico nos tardamos muchas horas en llegar al destino porque el conductor dijo, es que hay un bloqueo de las comunidades indígenas, estas que están peleando con las otras comunidades indígenas. Y luego cuando llegamos ahí al Cascada de Velo, ahí en Chiapas, nos dijeron, vámonos por aquí porque ya de ahí para allá es de otra comunidad indígena. O sea, qué barbaridad. O sea, estando juntas las situaciones, siendo el mismo estado, el mismo municipio, pues se dan ese tipo de situaciones. Y así como lo refieres, Oscar, aquí podría pasar lo mismo aquí, ¿no? Con tanta división, con tanta falta también de ingresos, de recursos, que pudiera ser realmente un territorio autónomo con autosuficiencia económica y con ciudadanos responsables. Pero bueno. En Chiapas, por ejemplo, hay lugares donde tienen retenes, comunidades indígenas que tienen retenes fijos para que la gente que pasa por ahí entregue su cooperación, y si no pasan los apedrean. A mí me tocó también en Chiapas que una comunidad cerró una carretera porque alguien tiró un árbol grandote y todo lo demás. Ellos sí talan árbol, pero alguien que no eran ellos tiró el árbol y cerraron. Pero allí, por ejemplo, descubrí que ya todo el mundo está acostumbrado a eso. Contraté un taxista que me guiara por los caminos alternos que ya todo el mundo conoce, porque los bloqueos ya nada más afectan a los turistas y a los transportistas. Así es. Pero la gente se acostumbró a vivir en esa extraña normalidad a la que no debemos acostumbrarnos, ni a la que siquiera debemos llegar. Imagínate, ¿no? Vivir con leyes o con reglamentos o con cosas muy particulares que afectan a todos, pues bueno, una cosa es que ya lo entiendas y otra cosa es que lo vivas todo el tiempo, ¿no? Pero en fin, gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y a Cadena Sur.